Bienvenidos al canal Last Down Stories. Después del examen de ingreso a la universidad, durante la cena de graduación de toda la clase en un balneario de aguas termales, apareció algo que decía ser un sistema y decía que podía dotarnos de cualquier habilidad. En mi vida anterior, a excepción de mí, todos mis compañeros de clase elegían cosas como la belleza, el estatus, el dinero, etc. Era solo yo, porque me gustaba ver anime y estaba lleno de imaginación para el futuro, pero cuando no quería elegir la capacidad de previsión. El futuro que vi era un desastre con zombies corriendo desenfrenados por todas partes. Cuando les conté las escenas que vi, me golpearon brutalmente, todos dijeron que estaba celoso de que estuvieran a punto de convertirse en personas superiores. Actuando en concierto me mataron sin corazón en esta vida. Cuando el monitor de la clase recopiló y registró las habilidades de todos, dije tímidamente, elijo 100 millones en oro. Toda la clase se quedó en silencio cuando el monitor de la clase me preguntó qué tipo de habilidad tenía. Dije tímidamente, naturalmente, es dinero. Algunos de ellos estaban llenos de desprecio y otros preguntaron confundidos, Lina, ¿no es tu familia muy rica? ¿Por qué sigues eligiendo el dinero? Tonterías, por supuesto, elijo algo que no necesariamente tengo que usar. El oro es algo que puede conservar su valor incluso si no se usa. En mi vida anterior, a través de la previsión, vi que los compañeros de clase que usaron sus habilidades fueron todos contraatacados y se convirtieron en el primer grupo de personas en el día del juicio final que estaban completamente indefensos. Aquellos que eligieron ser hermosos sufrieron la supuración de sus extremidades después del día del juicio final y quedaron paralizados en la cama sin poder moverse. Aquellos que eligieron ser inteligentes sufrieron quemaduras cerebrales instantáneas después del día del juicio final y deambularon quejándose. Aquellos que eligieron la habilidad de visión de rayos X perdieron sus 5 sentidos después del día del juicio final y fueron asesinados por sí mismos antes de ser mordidos por zombies. Esta vez, sin necesidad de previsión, pude saber la situación un mes después. Con respecto a la habilidad que elegí, mientras todos expresaban su confusión, también tenían un rastro de sospecha. ¿Estás seguro de que elegiste oro? Esta es una oportunidad única en la vida. En lugar de elegir convertirte en una persona superior, ¿por qué eliges algo tan inútil como el dinero? Podría ser que nos estés mintiendo y elegiste en secreto algo que no puedes decir. ¿Cómo es posible? Ya sea verdad o mentira, se hará realidad pronto. ¿Por qué tengo que engañarte? Parecía indiferente pero no podía disipar sus dudas, incluso mi tono se volvió un poco peor. Lina, tu familia es tan rica, puedes conseguir una caja de oro con solo una llamada telefónica sin mencionar nada más, no te creemos solo por esto, así es. Lina, cuando mientes también debes prestar atención a la credibilidad. ¿Quién creería lo que dices? Cada uno tiene sus propias habilidades y nadie tiene celos de ti, ¿por qué ocultas cosas? Lina, no habrás elegido algo que nos amenace, así que no te atreves a decirlo, ¿verdad? Al ver a un compañero tras otro acercándose a mí, no pude evitar recordar que fue lo mismo en mi vida anterior, cuando dije que usar las habilidades conduciría a una reacción violenta, nadie me creyó. Incluso pensaron que exageraba o que no quería romper sus sueños. En un ataque de ira, todos usaron sus habilidades para torturarme severamente con sonrisas retorcidas y orgullosas en sus rostros. Previsión, ¿quién necesita tu previsión? Finalmente tengo la oportunidad de convertirme en una persona superior, no necesito tu hipocresía ni tus tonterías, vete al infierno, monitor de clase, ¿no es malo matar a alguien? Alguien tuvo un raro momento de conciencia y pensó en qué pasaría si fuera a la cárcel por matar a alguien. En ese momento estaba rodeado por un grupo de personas, la sangre me tiñó los ojos de rojo y mi garganta estaba bloqueada por grandes cantidades de sangre, de modo que incluso si no me golpearan hasta la muerte, me estrangularían hasta la muerte. Miré a la compañera de clase que habló por mí con esperanza en mis ojos, pero tan pronto como salió su voz, estaba rodeada de otros. ¿De qué tienes miedo? Entre nosotros, ¿no hay alguien que eligió la habilidad de la evaporación? Entonces podemos simplemente vaporizarla, con tantos de nosotros, ¿no podemos lidiar con ella? ¿O también quieres terminar así? Viendo que la chica estaba a punto de convertirse en el blanco de la crítica pública, no tuvo la amabilidad de ayudarme a salir de la situación, rápidamente mostró su lealtad. ¿Cómo podría ser eso? Se lo merece. ¿Quién le pidió que dijera tonterías? Monitor de la clase. ¿Qué deberíamos hacer si alguien pregunta sobre eso más tarde? Solo di que está desaparecida, de todos modos, nuestras manos están limpias. El monitor de la clase dio un resoplido frío, deja que la policía investigue, mientras mantengamos la boca cerrada,
nadie sabrá la verdad en esta vida, así es. Solo estás demasiado preocupado, todos tenemos superpoderes ahora. ¿Quién le teme a la policía? Alice, que había estado enamorada de monitora de clase por un largo rato, intervino rápidamente. Después de eso, sus ojos mirándome estaban llenos de crueldad. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna objeción? Viendo que todos estaban de acuerdo, un grupo de personas malvadas descargaron sus habilidades sobre mí ferozmente. Aquellos que no tenían habilidades ofensivas me apuñalaron con todo tipo de herramientas. Una puñalada tras otra sin importar cuánto supliqué clemencia, no me soltaron hasta que dejé de respirar. Después de mi muerte, el compañero de clase con la habilidad de vaporización destruyó mi cuerpo para encubrir la evidencia. Jugaron en el balneario de aguas termales durante un mes antes de ir a la estación de policía y fingir llorar. Mis padres, que estaban de vacaciones en el extranjero, inicialmente pensaron que la mala señal en el extranjero era la razón de nuestra desconexión. Además, como soy independiente y básicamente solo hablábamos por teléfono una vez al mes, no supieron la noticia de mi desaparición más tarde. Cuando se enteraron de la noticia de mi desaparición en el extranjero, estaban llorando y regresaron corriendo sin demora, pero se encontraron con el momento en que ocurrió el brote zombie, y los dos murieron cuando las personas se mordieron entre sí en el aeropuerto. En esta vida, quiero protegerme a mí mismo y a mis padres. Debo asegurarme de que toda nuestra familia pueda sobrevivir hasta el final del apocalipsis zombie. Al ver que mis compañeros de clase comenzaron a rodearme, no pude evitar sacar la excusa que acababa de pensar. Monitor de clase, no sabes esto, pero en realidad tengo un hermano menor, así que ¿qué pasa si tienes un hermano menor? Se me acercó con una mirada hostil en sus ojos, suspiré y fingí dudar en hablar. La razón por la que quiero el oro es que todas las propiedades de mi familia se le dejarán a mi hermano menor. Mis padres dijeron que como no soy inteligente y soy una niña, naturalmente no tendré una parte del dinero de la familia Lincoln. También planean encontrarme un cónyuge adecuado para cuando vaya a la universidad. Si no pienso en mí mismo, realmente no tengo forma. Fuera, tengo un hermano menor, pero mis padres en realidad prefieren a las hijas sobre los hijos. Desde la infancia hasta la edad adulta, las palabras más frecuentes que mis padres le decían a mi hermano menor eran cosas como: tienes que cuidar bien a tu hermana, tienes que ceder ante tu hermana es tan buena contigo, si te atreves a intimidarla, te golpearemos hasta la muerte, y así sucesivamente. Se dice que es difícil tratar a dos niños por igual en una familia con dos hijos. Casualmente, debido al favoritismo de mis padres, no sentí ninguna incomodidad en absoluto cuando nació mi hermano menor. En cambio, sentí que había ganado un amigo cercano y discutimos todo juntos, aunque no soy inteligente. Mi hermano menor todavía me enseñó pacientemente a estudiar, incluso cuando se impacientaba a veces, solo decía cosas como: deja de estudiar, si tengo comida para comer en el futuro, tú también la tendrás. Después de que desaparecí, mi hermano menor fue el primero en darse cuenta. Para no preocupar a mis padres, primero comenzó su propia investigación. Finalmente, encontró la sospecha de la monitor de clase y los demás, pero antes de que pudiera reunir la evidencia, fue descubierto y finalmente murió trágicamente a manos de ellos. Pensando en esto, mis ojos no pudieron evitar enrojecerse y me vi agraviado. Monitor de clase, mira, me han criado con comodidad, ¿cómo puedo vivir sin dinero? De todos modos, el oro conserva su valor. Si mi cónyuge me trata mal, puedo simplemente huir con el oro. Entonces, ¿por qué no elegiste otras habilidades, como convertirte en la persona más rica? Obviamente mis palabras los convencieron un poco, pero aún tenían un rastro de duda. Soy tan estúpido. Si me convirtieran en la persona más rica, incluso si estuviera a cargo, definitivamente iría a la quiebra en poco tiempo. Y también pondría celosos a mis padres. No quiero eso. Antes de que pudiera terminar mis palabras, las habilidades recompensadas por el sistema comenzaron a hacerse realidad una por una. Vi que Alice, quien había elegido la belleza, se transformó de una niña delicada y gentil a una mujer coqueta y vulgar. Los ojos de toda la clase estaban pegados a ella. Sacó pecho con orgullo, pero sus ojos aún no pudieron evitar caer en el monitor de la clase. El monitor de la clase, que había elegido la perspicacia para los negocios, tenía un temperamento aún más refinado, pero a mis ojos, era solo una bestia con ropa humana. Al ver a una mujer deslumbrantemente hermosa mirándolo con cariño, también estaba muy complacido. Saludó a Alice y la atrajo hacia sus brazos. El compañero de clase que había elegido la habilidad de visión de rayos X, tenía un par de ojos grandes y brillantes. Miraba las figuras de todas las chicas de la clase con una expresión lasciva. Aunque su comportamiento era muy indecente porque era guapo, algunas personas todavía se sonrojaban bajo su mirada.
Incluso Alice, que estaba acurrucada en los brazos del monitor de la clase, no fue la excepción. Se estremeció bajo su mirada. Y fue solo cuando la clase el monitor le dio una palmadita en el trasero para que volviera en sí y enterró su cara en sus brazos, pero para algunas personas, como yo, simplemente me sentí ofendido y no pude evitar sentir disgusto en este momento. Todavía había algunas personas que no habían usado las habilidades otorgadas por el sistema en esta vida, aunque no estuve involucrado. Todos obtuvieron sin problemas las habilidades que deseaban, pero los más racionales aún dudaron y dijeron no. Habrá efectos secundarios, ¿verdad? ¿De qué hay que preocuparse? Incluso si las habilidades se recuperan más tarde, al menos podemos experimentar la alegría durante este periodo. Solo estás demasiado preocupado. A la mayoría de los compañeros de clase todavía no les importaba, pensaron que, como mucho, las habilidades serían recuperadas, aunque podrían haber tenido algunas dudas en sus corazones, como ya habían tomado la decisión. No tuvieron el coraje de echarse atrás. El compañero de clase del que se hablaba vio que todos los demás brillaban de vitalidad, parecía que si no se unía a ellos, estaría fuera de lugar, apretando los dientes, también usó su habilidad, en este momento. El monitor de la clase pareció volver en sí y me preguntó dónde estaba mi oro, al ver que todos los ojos estaban puestos en mí nuevamente, como si temieran que no hubiera pedido el deseo, era como si me devoraran si no podía sacar el oro al segundo siguiente. Me burlé en mi corazón. Pero lentamente abrí la boca. ¿Alguien puede prestarme una bolsa? Alguien reaccionó y me encontró un gran saco, saqué una pieza de oro tras otra de mi bolsillo y las arrojé al saco. Solo entonces las expresiones de todos comenzaron a suavizarse, e incluso un rastro de desprecio apareció levemente en sus rostros. Cuando no pude sacar más oro de mi bolsillo, el monitor de la clase soltó la mano que estaba alrededor de Alice y se inclinó hacia mí con una mirada ambigua. Lina, mírate, ¿para qué necesitas tanto dinero? Si estuvieras con cualquiera de nuestra clase, te protegerían, ¿para qué molestarse? Vi el deseo descarado en sus ojos y antes de que Alice se enfadara, le dije rápidamente, monitor de clase, ¿de qué hablas? Soy una persona común y corriente, además del dinero, no sirvo para nada. Naturalmente habrá compañeros más adecuados para mí, ¿qué soy yo? El rostro de Alice se suavizó un poco, pero aún tenía una expresión burlona. Al menos tienes una clara comprensión de ti mismo, escoria y zorra se merecen el uno al otro. Vi al monitor de la clase negar levemente con la cabeza con una mirada de arrepentimiento, pero no dijo nada en refutación. Una ola de náuseas brotó en mi corazón. Ahora, los compañeros de clase que tenían varias habilidades ya no estaban interesados en mi oro, después de todo, con sus habilidades podrían ser invitados. De honor donde quiera que fueran, naturalmente no me pusieron las cosas demasiado difíciles, sin embargo, a medianoche siempre podía sentir una mirada de escrutinio sobre mí. Supongo que esas personas todavía tenían dudas sobre mí, después de todo. Era realmente difícil para ellos creer que el simple deseo de una persona rica todavía fuera dinero. Fingí estar profundamente dormido, pensando que debía irme mañana. Al día siguiente, todos excepto yo parecían cansados, presumiblemente las sorpresas traídas por las habilidades los mantuvieron despiertos toda la noche. Cuando propuse irme a casa, todos estaban descontentos e incluso tenían algunas dudas. ¿Por qué? ¿Quieres ir a casa ahora? Todos somos muy ricos. ¿Qué hay de malo en quedarnos aquí y divertirnos unos días más? ¿Por qué tienes que irte? ¿Vas a salir y decir algo? Estaba un poco indefenso, todos eran tan sospechosos, temían que arruinara su felicidad duramente ganada. Necesito depositar el oro. Además, mis padres me dijeron antes que tengo que encontrarme con mi tío después del examen de ingreso a la universidad. No puedo negarme. Además, todos son tan capaces ahora, saldrán y comenzarán sus propias carreras. No es propio de mí, si no aprovecho esta oportunidad ahora, realmente seré devorado por mis padres. Mi mirada fingida de impotencia hizo que el monitor de la clase estuviera un poco ansioso por moverse, parecía querer decir algo pero fue detenido por Alice. Entonces será mejor que te vayas rápido. Qué lástima, si no aprecias el tiempo con nosotros, no podrás escalar hasta nosotros en el futuro. Todos intervinieron, pero cuando pensé en su trágica situación hace un mes más tarde, sentí un dolor indescriptible en el corazón. Vete al infierno. ¿Quién quiere subirse a ti? Fingí irme abatido. No fue hasta que sentí que esas miradas extrañas ya no me miraban que dejé escapar un suspiro de alivio. Quien vino a recogerme fue el mayordomo que siempre nos había cuidado a mi hermano menor y a mí en casa. No fue hasta que me envió a casa que le pregunté, tío Mandy, ¿dónde está Stephen?
El joven amo dijo que la fiesta a la que asiste probablemente no terminará tan pronto, así que fue a buscar al amo y a la señora en el extranjero primero, asentí y recorrí con la mirada nuestra villa. Pensando que algunas personas en la clase sabían la dirección de mi casa, no pude evitar preocuparme de que algunos de ellos pudieran recurrir a medidas desesperadas y venir a buscarme. Desde la antigüedad, los corazones de las personas han sido impredecibles y tuve que eliminar todas las posibilidades. Con esto en mente le dije suavemente al tío Mandy: «Tío Mandy, yo también voy al extranjero para encontrar a mi hermano menor y a los demás, así que todas las personas en casa se tomen unas vacaciones». Se sorprendió un poco. «Todos ellos». Asentí. «Sus salarios todavía se pagarán, ya que finalmente tengo vacaciones, naturalmente todos deberían tomarse unas vacaciones también». Cuando dije esto, pensé en lo que sucedería un mes después y sentí que debía ayudar a tantas personas como pudiera. «Tío Mandy, el clima ha sido muy caluroso últimamente. Uno de los amigos de mi padre que trabaja en la oficina meteorológica dijo que la temperatura seguirá subiendo en el futuro. Si es posible, ¿te gustaría ir al campo para escapar del calor? Por supuesto, es mejor preparar algunas cosas. Sería malo si te da un golpe de calor al salir». «Señorita», frunció el ceño, luciendo un poco desconcertado. «Luego iré a decírselo». Después de darle las instrucciones al tío Mandy, inmediatamente llamé a mis padres que estaban lejos. Cuando estaba afuera antes, siempre estaba nervioso, temiendo que alguien pudiera estar escuchando mis palabras. Ahora que estaba en casa, la sensación de seguridad me hizo relajarme y me atreví a hacer la llamada. En el momento en que se conectó el teléfono, las lágrimas no podían dejar de correr por mi cara. «Mamá, papá». La persona al otro lado del teléfono pareció sobresaltarse por mí y dijo rápidamente: «Lina, ¿qué pasa? ¿Alguien te está intimidando? Dígaselo a mamá y papá. Nosotros, ¿está mi hermano menor contigo?». Cuando me escuchó mencionarlo, Stephen al lado del teléfono se inclinó. «Lina, ¿por qué lloras? ¿Alguien te golpeó?». «Los golpearé hasta la muerte por ti». Pensando que las tres personas más importantes en mi vida todavía estaban vivas, la piedra en mí, finalmente mi corazón se desplomó. Me sequé las lágrimas y rápidamente traté de calmarlos, temiendo que regresaran antes si tenían alguna duda, pero me preocupaba que pudiera haber alguna laguna legal. Después de pensarlo, les conté sobre mi renacimiento y el hecho de que ocurriría un brote zombie en un mes. Al escuchar esto, primero se sorprendieron y luego sospecharon que estaba enfermo. No fue hasta que lloré y completé todos los detalles que, por su amor por mí, estaban medio creídos. «Lina, lo que estás diciendo no tiene base. Además, ya que dijiste que habrá un brote zombie en un mes, deberías venir al extranjero aún más, o podemos regresar. Incluso si vamos a morir, nuestra familia debería estar junta en una sola pieza». Al escuchar las amables palabras de mis padres, las lágrimas que acababa de contener estaban a punto de fluir de nuevo. También quería ir al extranjero y estar con ellos, pero no pude. Si me iba y esa gente se enteraba, con sus habilidades, definitivamente vendrían a buscarme. Esto sería como empujar a mis padres a un pozo de fuego, haciéndolo aún más inseguro. Había demasiadas variables en un mes y no podía ponerlos en peligro. Si no me crees, puedes contactar al tío Chandler en unos días y preguntarle si una persona capaz se ha unido a su empresa, o comprobar si su empresa se ha recuperado milagrosamente de la noche a la mañana. En mi vida anterior, aunque morí, no sé si fue porque mi resentimiento era demasiado fuerte, pero me convertí en un alma y observé sus diversas acciones durante un mes. Incluso vi cómo trataron a mi familia y cómo todos murieron miserablemente. El padre había trabajado con él antes. Sin embargo, en los últimos años, sus métodos se habían vuelto cada vez más despreciables, por lo que nuestra familia comenzó a mantenerse alejada de él. Efectivamente, el mes pasado, debido a un error, su grupo comenzó a estar al borde de la bancarrota. Mis padres todavía tenían dudas sobre mis palabras, así que cuando escucharon el ejemplo que di, dijeron que si realmente se hacía realidad en unos días, realmente me creerían. De hecho, algo tan absurdo como el renacimiento. Si alguien me lo hubiera dicho hace unos días, definitivamente no lo habría creído. Incluso si alguien me hubiera hablado de la existencia de un sistema, habría sospechado que la mente de esa persona no estaba bien. Aunque mis padres no me creyeron, todavía tenía que comenzar a preparar todas las cosas necesarias para el fin del mundo. Recordé que nuestra familia también había comprado una pequeña villa en este vecindario. Tuve una impresión de ello porque la casa era relativamente remota y tenía un sótano. Además, este vecindario estaba ubicado en una ladera. A excepción de las personas que vivían aquí, pocos más vendrían. Todas las compras fueron entregadas por personal especial, lo que agregó algo de seguridad. Después de que el tío Mandy despidiera a
Las sirvientas y otros en casa. También transferí el valor de 3 meses de salario a sus tarjetas, dejando de lado otras cosas, aunque mis padres estaban en un viaje al extranjero. El dinero de bolsillo que me dieron y el dinero que había ahorrado durante él en los últimos años había sumado al menos decenas de millones, así que no era gran cosa pagar el salario. Consultando algunos vídeos de supervivencia en la naturaleza en el sitio web y considerando las cosas que más faltaban durante el fin del mundo en mi vida anterior, comencé a enumerar los siguientes artículos. 1. En cuanto a comida. 100 cajas de arroz autocalentable, olla autocalentable y otros alimentos instantáneos. Cada caja contiene 10 cajas, en caso de no usar electrodomésticos tanto como sea posible. 50 cajas de fideos instantáneos de varios sabores, con 6 barriles en cada caja. 100 cajas de pan pequeño con una vida útil de medio año a un año. 100 cajas de frutas enlatadas y carne enlatada, que tienen una larga vida útil. Varios carritos de compra llenos de pequeños bocadillos con una larga vida útil, como papas fritas. No podíamos permitirnos ser descuidados con el agua pura, necesitábamos 2 camiones grandes llenos de agua potable en barriles del tamaño más grande. 2. En cuanto a los electrodomésticos, aunque un generador pudiera hacer ruido, aún necesitábamos preparar 3 o 4 de ellos para uso de emergencia. También se necesitaban generadores solares, incluso si fallaban los generadores ordinarios, debíamos preparar 3 o 4 de estos como respaldo. También eran necesarios 4 o 5 purificadores de agua. En caso de que se acabara el agua potable, estaríamos en grandes problemas. Necesitábamos preparar 40 o 50 bancos de energía y 50 tabletas y teléfonos móviles. Descargamos al azar novelas populares, dramas de televisión y películas de las principales plataformas para aliviar el aburrimiento. De lo contrario, podríamos morir antes de ser mordidos por zombies. También necesitábamos preparar una radio. En mi vida anterior, parecía que solo después de más de un año el país se estabilizó. En ese momento la radio transmitió la noticia del rescate militar, pero para entonces el número de humanos sobrevivientes era menos de una 10.000ª parte del original. 3. En cuanto a la vida diaria, artículos de primera necesidad, preparar 300 prendas de vestir para cada estación, primavera, verano, otoño e invierno. 100 pijamas cómodos, 50 juegos de sábanas, fundas nórdicas y edredones. Preparar suministros femeninos y otros artículos para 4 o 5 carritos de compras. 4. En cuanto a la decoración, 4 seguros dobles. Decoré la puerta principal y el vidrio con las últimas puertas y ventanas antirrobo. Ni los autos ni las armas podrían entrar. La puerta secreta del sótano también estaba hecha de los materiales más fuertes y sólidos. En caso de que la puerta principal se rompiera, aún podríamos escondernos en el sótano. Originalmente quería instalar una cerca eléctrica alrededor de la casa, pero temía que fuera demasiado ostentosa, así que solo la instalé dentro de la casa. Incluso si alguien entrara, la electricidad podría electrocutar a algunos de ellos. Aunque los trabajadores estaban desconcertados, cuando dije que era un pasatiempo de gente rica, lo entendieron con un toque de desprecio. 5. En cuanto a las armas, como una joven adinerada, aunque sabía algunas artes marciales, definitivamente no era suficiente en un mundo lleno de zombies. Solo pude comprar algunos cuchillos para consolarme. En cuanto a otros aspectos, gradualmente haría suplementos. Efectivamente, como esperaba, al 6.º día después de llegar a casa, mientras aún estaba viendo la vigilancia y dirigiendo remotamente a los trabajadores para hacer la decoración, recibí una llamada del monitor de la clase. En el otro extremo del teléfono, era su voz ligeramente arrepentida. Lena, cuando el sistema nos pidió que eligiéramos habilidades, ¿por qué no viniste y me pediste mi opinión? Entonces podríamos haberlo hecho. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento, como si hubiera elegido algunas habilidades que coincidieran con las suyas. Podríamos haber estado juntos. No pude evitar querer reír, pero todavía mostré un estado de ánimo abatido durante la llamada. Era tan estúpido en ese momento, y no tenía buenos amigos. No había nadie con quien pudiera hablarlo. Eres la mejor monitora de la clase. Nadie más está dispuesto a contactarme excepto tú. Eres tan amable. No me extraña que Alice, la gran estrella, esté tan enamorada de ti. De hecho, los hombres excelentes no tienen escasez de admiradores. Así es, después de que Alice se volvió hermosa, su primera reacción fue ingresar a la industria del entretenimiento. Con todo su valor de belleza, un cazatalentos le entregó una tarjeta de presentación con solo caminar por las escaleras de la compañía de entretenimiento. Debutó oficialmente en unos pocos días. Su apariencia causó sensación en toda la industria del entretenimiento. Con su belleza, ganó casi 30 millones de seguidores en las redes sociales en pocos días. Era realmente una estrella en ascenso popular.
y el monitor de la clase como su novio. Después de ponerse en contacto con la compañía del tío Chandler, la compañía milagrosamente se recuperó. Como resultado, mis padres creyeron mis palabras hace unos días. Esa noche, nuestra familia realmente lloró. Después de llorar, mis padres incluso insistieron en regresar a pesar de mi objeción. Después de que Stephen se enteró de mis pensamientos, él estaba en silencio por un rato. Después de mucha persuasión, logró calmar a mis padres, y luego comenzaron a preparar todo para resistir a los zombies en el extranjero. Lena, si quieres, también puedo protegerte, pero no puedes dejar que Alice lo sepa. ¿Quería que yo fuera la amante? Simplemente estaba soñando despierta. No pude evitar poner los ojos en blanco y decir, esa no es una buena idea, monitora de la clase, soy tan estúpida, ¿cómo puedo estar contigo? Ya estoy muy feliz de que puedas contactarme, mis padres ya han planeado mi futuro para mí, tal vez lo hagan. Gracias, monitora de la clase, siempre te estaré agradecida. Mientras decía esto, no pude evitar soltar un sollozo. En el otro teléfono también le estaba enviando mensajes a Alice como, gracias a ti, y al monitor de la clase por seguir preocupándose. Dormí efectivamente como esperaba. Antes de que pudiera decir mucho, entró otra llamada y colgó apresuradamente. No pude evitar burlarme. Esperaba que en 3 semanas todavía estuvieran juntos, tal vez para vigílame, o tal vez por casualidad. Algunos de mis compañeros de clase comenzaron a comprar casas en este vecindario. A veces cuando salía a encontrarme con los repartidores de las mercancías, me los encontraba. Sin embargo, no les importaba mucho mis acciones, tal vez porque veían que no estaba corriendo al azar. Me prestaron menos atención, pero la alarma en mi cabeza se disparó. Una vez cuando transportaba comida, me atraparon. Solo pude decir que no estaba de acuerdo con el matrimonio arreglado en casa. En un ataque de ira, mis padres detuvieron mi tarjeta y despidieron a la niñera en casa. Tuve que usar ese oro para comprar algunas cosas. Cuando dije esto, también lamenté haber tenido la previsión de intercambiar por un montón de oro para no morir de hambre. Después de saber que había usado la habilidad de manera indirecta, simplemente preguntaron al respecto. Ahora, con sus habilidades, estaban empezando a brillar en varios campos. Cuando estaban ocupados, venían a la villa en los suburbios con menos frecuencia. Todavía faltaban 3 días para que estallara el fin del mundo. En ese momento, todas mis cosas se habían trasladado. Cada vez aprovechaba el hecho de que había menos gente a medianoche. El camión primero transportaría las mercancías a donde vivía actualmente y luego usaría un pequeño carrito para trasladarlas poco a poco a esa pequeña villa. La tasa de ocupación del vecindario no era alta. Incluso si alguien me prestara atención más tarde, solo vendrían a este lado y no pensarían en el otro lado. En cuanto a mis padres, también lo habían preparado todo, sabiendo que estaba a punto de enfrentarme solo al fin del mundo y sin saber si podríamos vernos en nuestra vida. No pudieron evitar derramar lágrimas. También sentí una punzada de tristeza, pero aún así hice todo lo posible por animarlos y le dije a Stephen que cuidara bien de mis padres. Hicimos un acuerdo de que definitivamente nos volveríamos a ver en 2 años. Todavía faltaban 5 horas para la cuenta regresiva. El fin del mundo. En ese momento, el clima estaba despejado y ya me había mudado a esta villa. Solo pensando que todas esas personas mutarían más tarde, no pude evitar temblar de emoción. Por cuidado humanístico, hace 3 días. Le pedí a mi hermano menor que publicara una declaración en el sitio web extranjero sugiriendo el fin del mundo. Después de todo, durante este periodo, sucedieron muchas cosas inusuales y surgieron talentos extraordinarios en varios campos. La mayoría de la gente simplemente lo tomó como una broma, pero todavía esperaba que alguien fuera alertado. En este momento, las personas en la clase sospecharon que era yo, pero no tenían evidencia. Además, todos estaban ocupados y planeaban tratar conmigo más tarde. Pero al final no tendrían la oportunidad, porque se acercaba el fin del mundo. Cuando estalló el primer grito, el monitor de la clase me llamó, su tono extremadamente urgente. Lena, ¿dónde estás? Hay gente mordiendo a otros en la carretera. Estoy en casa. Fingí ser ignorante, como si no supiera nada sobre lo que estaba sucediendo afuera. No te muevas, solo quédate en casa, iré a buscarte. Cuando el monitor de la clase me hablaba, también estaba la voz quejosa de Alice a su lado. Cuando el motor del auto arrancó, escuché un grito tras otro. Después de verme obligado a escuchar una ronda de gritos, a través de la vigilancia, vi que ya había bastantes personas en mi villa original, ya que alguien me había visto hablando con los trabajadores de la renovación antes. No pudieron evitar sospechar. No tuve más remedio que fingir que estaba renovando la puerta principal allí. Di la excusa de que estaba un poco asustado por estar solo en casa e incluso tenía miedo de que mis padres contrataran a alguien para secuestrarme, así que instalé una puerta antirrobo. En este momento,
Cuando alguien del grupo de clase por teléfono empezó a revelar que mi casa estaba a salvo y que había mucha comida, los que originalmente estaban en el vecindario se acercaron inconscientemente a mi casa, los que no estaban solo pudieron maldecir y pedir ayuda. Para entonces los superpoderes de algunas personas habían empezado a fallar. Aquellos con superpoderes ofensivos no reaccionaron en absoluto, mientras que los que no tenían superpoderes ofensivos no notaron la falla de sus poderes por el momento. Cuando había 11 o 12 personas reunidas en mi puerta y gritaban en el grupo que abriera la puerta y no fingiera estar muerta, comencé a llorarle al monitor de la clase por teléfono. Monitor de la clase, hay tanta gente, tengo miedo. No me atrevo a abrir la puerta, ¿qué debo hacer? ¿Cuándo vendrás? Solo me atreveré a abrir la puerta cuando estés aquí. Al escuchar mis palabras, el tono del monitor de la clase se volvió mucho más suave, pero seguía siendo muy urgente. Lena, sé una buena chica, espérame. Para venir antes de abrir la puerta, vale, fingí estar muy asustado. Vale, monitor de clase, ven rápido, de lo contrario, ¿cómo puede comenzar el buen espectáculo? También pensé en dejarlos afuera, sus gritos cuando fueran contraatacados harían que los zombis tuvieran una buena comida, pero eso sería demasiado fácil para ellos, sería realmente demasiado fácil para ellos. Quiero encerrarlos dentro de la casa, donde soportarán el pánico de la escasez de comida y la amenaza de los zombis al mismo tiempo, y un grupo de ellos morirá mientras se atormentan entre sí. Estaba acostado en el sofá de la sala de estar, todos los vidrios de esta villa habían sido reemplazados por espejos unidireccionales antirrobo y resistentes por mí en ese momento. A través del vidrio cuya cortina aún no se había corrido, podía ver claramente a los zombis vagando esporádicamente por el vecindario, presumiblemente. No tenían mucha defensa cuando estaban vivos, a pesar de que se habían convertido en zombis, no había mucha sangre en sus cuerpos, estaban confundidos y siguieron sus instintos para buscar personas vivas en el barrio. Todavía estaba algo triste, pero no pude salvar a los demás. Esperaba que las cosas que le pedí a mi hermano menor que publicara en ese momento llamaran la atención de alguien, reduciendo así las bajas. Puse mi teléfono en silencio y usé otro teléfono para hablar con mis padres que estaban lejos. Aunque se esforzaron mucho por mantener la calma, no esperaban que los zombis realmente hubieran venido. Sabíamos que la red se cortaría pronto y no sabíamos cuándo podríamos comunicarnos la próxima vez, así que mantuvimos la interfaz de videollamada encendida hasta que se cortó la señal. Cuando llegó el monitor de la clase, ese grupo de personas ya estaba cansado de romper la puerta, a pesar de que la tasa de ocupación en los suburbios era muy baja. Los golpes que hicieron atrajeron naturalmente a algunos zombis. Al ver a los zombis acercándose a ellos, no pudieron evitar usar las habilidades que habían aprendido en la prueba de educación física. Treparon rápidamente al árbol plantado en mi patio. Al menos apreciaban sus vidas y ya no me regañaban, pero sus expresiones eran feroces y realmente feas. Se escondió en el auto. No fue hasta que los zombis se alejaron que me pidió que abriera la puerta. Controlé remotamente la puerta y la abrí lentamente. El grupo de personas en el árbol saltó como lobos, ignorando el hecho de que el fuerte ruido podría atraer a más zombis. En el momento de cerrar la puerta, aún podían ver los ojos escarlata de los zombis pegados a la rendija de la puerta. En este momento, el monitor de la clase que finalmente había logrado entrar, después de mirar a su alrededor, gritó: «Lena, ¿dónde estás? ¿Por qué gritas? ¿No tienes miedo de atraer a los zombis?». Mientras cerraba la puerta de golpe, esta puerta podría controlarse siempre que hubiera electricidad. El monitor de la clase no esperaba que mi actitud cambiara tan pronto como entró y él me sentí un poco incómodo. «Entonces, ¿dónde estás?». Naturalmente me había escondido en esta sociedad donde la gente se come a la gente. Si no me escondo, ¿estoy esperando a que otros me traguen? El rostro del monitor de la clase se ensombreció. «Lena, deja de bromear, es precisamente en este momento que debemos unirnos, ya sabes, monitor de la clase, entiendo todos los principios, pero no me gusta escucharlos». Como mi disfraz se hizo añicos. El monitor de la clase pareció entender algo, su rostro se había oscurecido, no podía ver claramente por la vigilancia, pero su tono estaba lleno de ira. «Lena, deja de bromear, ¿dónde demonios estás?». Permanecí en silencio. Tal vez el monitor de la clase no se dio cuenta en su enojo de que su rostro había comenzado a congestionarse y como su novia, la reacción de Alice fue particularmente obvia, su piel comenzó a caerse como una masa de carne podrida. Sus globos oculares y las cuencas de los ojos se habían agrandado 3 veces en comparación con antes, parecía como si hubiera ganado 300 libras, como un monstruo inflado. Su voz estridente me picó tímpano incluso a través del teléfono. No solo eso. Los zombis afuera se emocionaron aún más.
resoplaban y jadeaban mientras golpeaban mi puerta, lo que atormentó aún más el corazón ansioso del monitor de la clase. Originalmente quería cubrir la boca de Alice, pero estaba asustado por su apariencia. Pronto las otras personas también comenzaron a mostrar reacciones. La más sangrienta fue la que tenía la visión de rayos X, su globo ocular explotó directamente y una gran masa de niebla de sangre aterrizó en la sala de estar. Los sonidos de lamentos y miedo de la multitud, acompañados por las bofetadas emocionadas de los zombis, resonaron en la mitad del vecindario. Vi a las personas en la vigilancia que gritaban y mutaban y no pude evitar comenzar a reír. La risa se hizo cada vez más fuerte. Monitor de la clase, todos ustedes realmente parecen perros callejeros. Me acosté en el sofá. Las personas que rodaban por el teléfono parecían monstruos y eran tan ridículas y estúpidas como payasos. En este momento, el monitor de la clase reaccionó. Se cubrió la cabeza y sus ojos estaban casi tan abiertos como los de Alice, pero aún logró reunir un poco de fuerza y dijo: ¿Por qué estás bien? No usé la habilidad, palmeé el oro a mi lado. Aunque no podían verlo, el monitor de la clase todavía notó el sonido de mi bofetada. Sin embargo, mientras mis palabras caían, ese montón de oro se convirtió gradualmente en una masa de barro y finalmente se convirtió en una nube de ceniza y se disipó en esta habitación. Me cubrí los labios. UPS, monitor de la clase, ahora no puedo mostrárselo, se ha ido, no es suficiente. Todavía no es suficiente, estas personas merecen un final aún peor. Alice se derrumbó, su voz estaba ronca. Si sus ojos pudieran convertirse en algo tangible, bien podría haber muerto una vez, pero no me importaba. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué hemos hecho para traicionarte? Lina, desgraciada desagradecida, todos somos de la misma clase, sabías que había algo mal con el sistema, ¿por qué no nos persuadiste? ¿Por qué? Ah, Lina, sálvame, sálvame, ahora soy un nuevo noble en la ciudad, sálvame, Lina, no morirás bien. No te dejaré ir ni aunque me convierta en un fantasma. El monitor de la clase estaba casi fuera de sí, toda su cabeza estaba hinchada como la de un cerdo, y todavía pensaba que estaba siendo muy cariñoso. Lina, dejando de lado otras cosas, no sabes lo que siento por ti. No me importa lo que nos estés haciendo ahora, mientras vengas a salvarme ahora, definitivamente lo haré. Jack, me traicionaste, ¿de verdad te gusta esa perra Lina? No la busques, no te atrevas a buscarla. Antes de que pudiera decir nada, la pareja y la vigilancia empezaron a luchar ferozmente. El cuerpo de Alice ya era el doble de grande que antes, a pesar de que su piel se estaba pudriendo. Con un puñetazo, la cuenca del ojo del monitor de la clase se congestionó directamente. Y al segundo siguiente escupió una gran bocanada de sangre. Miré su estado miserable y sentí un poco de pena. Mis queridos compañeros de clase, ¿no dijeron que deberíamos unirnos y ayudarnos unos a otros? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están empezando a pelear entre ustedes? Fingí estar sorprendido y mi tono era incluso un poco de regodeo, pero como excompañeros de clase, naturalmente no quiero verlos morir así. Dejé un mes de comida en la cocina. Originalmente planeé tener una fiesta. ¿No quieren ir a echar un vistazo? Después de que terminé de hablar, las personas que aún tenían fuerzas corrieron a la cocina para agarrar la comida, y Alice, la ronda anterior de acciones la había agotado, arrastrando su cuerpo gordo, no podía alcanzar a los demás en absoluto. En ese momento, los ojos del monitor de la clase estaban vidriosos, sangre y saliva fluían de su boca, y estaba resoplando y jadeando. Alicia, los días que vienen serán un infierno. Mis queridos compañeros de clase, haz tu mejor esfuerzo para mantenerte con vida. La mayor parte del tiempo, me escondí en el sótano de la villa, haciendo oídos sordos a la vida exterior. Realicé actividades como comer, lavar y desechar desechos día tras día. También perdí el contacto con mis padres hace unos días. Ahora solo puedo rezar para que puedan sobrevivir y al mismo tiempo, hacer mi mejor esfuerzo para mantenerme con vida. Aunque la mayor parte del tiempo todavía era muy aburrido, hubo momentos en que los intrusos intentaron entrar por la puerta al principio. Tal vez fueron las cortinas corridas o el sonido del generador al arrancar lo que les hizo creer firmemente que debía haber personas vivas adentro, pero no importa cuánto lo intentaron, incluso con armas, al final murieron a manos de los zombies o fueron electrocutados por la cerca eléctrica que instalé en la puerta. Por otro lado, la otra villa no era tan tranquila como la mía. Podría decirse que es un infierno viviente. Al principio, Alice todavía tenía algunos sentimientos por el monitor de la clase. Con su ventaja física, ella daría un poco de la comida que ella ha arrebatado al monitor de la clase que había perdido la cabeza. Pero después de 7 días, la comida comenzó a escasear. Aunque la docena de hombres corpulentos en la villa habían sido derrotados hasta quedar irreconocibles, todavía había algunos cuyo poder de combate seguía ahí.
Cuando fueron llevados al límite aún podían enfrentarse a Alice de frente. Al final, algunos de ellos llegaron a un acuerdo y solo permitieron que se alimentara al monitor de la clase con un poco de agua todos los días para mantenerlo con vida. En el primer mes después del fin del mundo, a pesar de que habían sido muy ahorrativos con la comida, pronto se les acabó. En ese momento se arrodillaban frente a la vigilancia todos los días, suplicando mi misericordia. Después de ser burlados sin piedad por mí, recurrían a maldiciones sin fin. Los días pasaban en este constante tira y afloja entre estos dos estados. Ocasionalmente, cuando mostraba algo de amabilidad y les decía que había un agujero en el árbol al que habían trepado antes, y que había varias bolsas de productos alimenticios instantáneos dentro, salían a pesar del peligro de los zombis afuera. Afortunadamente no estaba lejos, incluso si los zombis se abalanzaban, siempre que empujaran a una persona, podrían salvarse. Más tarde, a medida que mostré más y más amabilidad, la distancia que tuvieron que recorrer para encontrar comida también se hizo cada vez mayor, hasta que solo quedaron 3 o 4 personas con vida. Solo se atrevieron a esconderse en la villa y gemir, rogándome que los salvara, y yo, comiendo fideos instantáneos, yacía muy tranquilamente en una pequeña habitación de la villa, observando su actuación en la vigilancia. Era mucho más interesante que los dramas de televisión que descargaba en mi teléfono. Aunque vivir en el sótano me daba una sensación de seguridad, de vez en cuando corría a la habitación con la luz del sol para tomar el sol. Después de todo, si no veía la luz durante mucho tiempo, mi cuerpo no podría soportarlo. A veces, cuando vi los helicópteros sobrevolando la casa, aunque sabía que el país no llevaría a cabo un rescate en ese momento, todavía me sentí un poco decepcionado. Fue divertido ver a ese grupo de personas suplicando lastimosamente, pero después de verlo durante mucho tiempo, pensé que era realmente aburrido. Cuando volví a encender la cámara de vigilancia unos días después, la escena frente a mí casi me hizo vomitar. El monitor de la clase ya llevaba varios días muerto, no había un solo trozo de carne ilesa en su cuerpo. Podía ver vagamente mosquitos y moscas revoloteando sobre él, pero a Alice no parecía importarle, su rostro cubierto de llagas y pústulas parecía estar llorando, pero no dejaba de roer su carne. Las otras pocas personas se abrazaban y se comían, y cuando rodaban, emitían sonidos agudos e indistintos. Los rostros que ocasionalmente aparecían en la cámara estaban borrosos hasta el punto de ser irreconocibles, y era imposible saber quién era quién. En ese momento los gruñidos de los zombis afuera la casa sonaba mucho más agradable que sus ruidos. No te dejaré ir, no lo haré, alguien estaba hablando, pero era casi inaudible. La galleta en mi mano perdió instantáneamente su atractivo y oleadas de náuseas brotaron en mi estómago. Déjalo ir, ¿quién exactamente no dejará ir a quién? Es realmente ridículo. Claramente en su vida anterior, todos terminaron muertos también, es solo que murieron más fácilmente. En el momento en que aparecieron los zombis, perdieron su capacidad de resistencia y fueron mordidos vivos hasta la muerte. Aunque en esta los dejé vivir un poco más, todavía descargaron todo su resentimiento en mí, al igual que antes, pero esta vez, soy yo quien sobrevivió. Los zombis seguían golpeando la puerta afuera. Las voces de la gente adentro se hacían cada vez más débiles, pero el olor a sangre se hacía cada vez más fuerte. El sonido agudo y ensordecedor de los zombis arañando la puerta finalmente se detuvo cuando los cadáveres comenzaron a pudrirse. Me estiré profundamente, la luz del sol cayó sobre mi rostro y siempre sentí que el futuro definitivamente sería brillante. El día en que terminó el mundo fue 2 años después, cuando escuché la voz del portavoz nacional en la radio nuevamente. No pude evitar estallar en lágrimas. Después de todo, en este momento, la aburrida vida de 2 años por sí sola casi podría volver loco a un adulto, cuando el líder nacional anunció que los científicos habían desarrollado una vacuna contra los zombis. Helicópteros sobrevolaron varias ciudades, buscando a los humanos sobrevivientes para establecer nuevas zonas seguras. Aunque la comunicación con el extranjero aún no se había restablecido en este momento, creí que un día nos reuniríamos. En este momento, el sistema que había estado en silencio durante 2 años de repente habló. Felicitaciones al jugador por completar el contraataque, pronto se lanzará un nuevo escenario de juego. Cuando recuperé el sentido, había un grupo de personas frente a mí que me eran demasiado familiares. Nos miramos sorprendidos. Algunos parecían preocupados, mientras que otros seguían bromeando como siempre. En ese momento esa voz volvió a sonar en el cielo. Elegidos, si pudieran tener un superpoder, ¿qué desearían? Esa es toda la historia. ¿Qué les pareció? Compártanme en los comentarios qué harían si estuvieran en esta situación. Espero leer sus comentarios.
Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima.